Gracias, diputada presidente, compañeras, compañeros. Decididamente votaré en contra de este nefasto proyecto de ley. Pero que no quede duda de que estoy absolutamente a favor de que se ponga orden en el empleo público de Costa Rica. Por eso voté a favor la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que tenía un capítulo de empleo público y que tenía un capítulo de regla fiscal. Voté a favor de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas sin ninguna reserva y apoyé ese proyecto de ley desde su comisión porque tenía esos dos importantes capítulos para poner orden. Pero mi trabajo legislativo no se acabó votando a favor de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Cuando el Poder Ejecutivo no quiso aplicar la regla fiscal con el apoyo decidido de la Contraloría General de la República, pusimos al Ejecutivo en su orden correspondiente. E incluso con el apoyo de todos ustedes, compañeras y compañeros, interpelamos al ministro de Hacienda y lo trajimos aquí al plenario, al ministro de Hacienda Chávez, que estaba empeñado en aplicar equivocadamente la regla fiscal, porque pretendía aplicar la regla fiscal con base en el presupuestado, valga la redundancia, y no en el presupuesto ejecutado. Y los pusimos en orden. También pusimos en orden a los sindicatos de salud, después de que la Caja Costarricense del Seguro Social, el entonces ministro de la Presidencia, don Víctor Morales Mora, aquí presente, el ministro de Trabajo de aquel momento, Núñez, firmaron un espurio acuerdo con los sindicatos de salud. Con el apoyo de mi fracción, presentamos una denuncia ante la Contraloría General de la República, indicando que ese espurio acuerdo violaba la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que había una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. La Contraloría General de la República nos dio la razón. También pusimos en orden al Poder Judicial. El Poder Judicial pretendía que no se le aplicara la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en la parte del empleo público. Con el apoyo de la Contraloría pusimos en orden a la Corte Plena. Y esa es una de las razones por la cual la Corte Plena no me perdona. Porque los obligamos a que la ley también les aplicara. La ley aplica igual para todos, comenzando por la Corte Plena. La Corte Plena no está por encima de la ley. Y oportunamente comenzamos a señalar que el proyecto de ley de empleo público estaba mal estructurado. Con el apoyo de mi compañera de fracción, la diputada Araceli Salas Eduarte, asistí en sustitución de ella. Muchas gracias, diputada, por haberme permitido la oportunidad. A la Comisión de Gobierno y Administración. Y ahí pude plantear en repetidas ocasiones las inconsistencias, las partes ilógicas, las inconstitucionalidades, la inutilidad de ese proyecto de ley. Quiero dejar en actas también que mi trabajo legislativo no se circunscribió únicamente al trabajo aquí, intramuros. Tuve reuniones oportunas con la ministra de Planificación,
donde mi equipo y yo le presentamos a ella nuestras objeciones. En todos los casos hizo caso omiso. Y todas las ilegalidades, irregularidades, temas ilógicos e inconstitucionalidades se mantuvieron. Cuando aquí en el plenario conocimos las mociones de reiteración, me ausenté a propósito del plenario legislativo para dejar patente que yo no iba a ser cómplice, de quienes apoyaban a ese proyecto de ley y quienes pretendían incluso empeorarlo, como en efecto se empeoró. Durante esas sesiones del plenario de ingrata memoria, se aprobó una moción de la diputada León Marchena del Partido de Liberación Nacional, donde se le da la rectoría del empleo público al Ministerio de Planificación, rectoría absoluta que incluye a la Asamblea Legislativa, a este primer poder de la República, que incluye al Poder Judicial, que incluye al Tribunal Supremo de Elecciones, que incluye a las municipalidades. Si ya el proyecto venía falseado, esa moción de reiteración aprobada aquí por el plenario, sin mi voto, terminó de despedazar ese de por sí ya falseado proyecto de ley. En una democracia y en una república como lo es Costa Rica, no puede el empleo público estar regido desde el Poder Ejecutivo, desde un ministerio, en otros poderes de la República. Mucho menos ser el rector para este primer poder de la República, mucho menos ser el rector del empleo público en el Poder Judicial. Eso es meter los dedos sucios del Poder Ejecutivo, del PAC, en el Poder Judicial. Esa es una amenaza velada, en el mejor de los casos, de que el Poder Judicial va a estar controlado por las manos sucias del Poder Ejecutivo. Los jueces no pueden ser independientes si su salario, sus remuneraciones, su carrera está supeditada y controlada por un ministerio, por un ministro, por un gobierno de turno. Si ya ese proyecto de ley venía falseado, esa moción aprobada por este plenario legislativo, ni siquiera por la comisión, por este plenario legislativo, hace absolutamente inconstitucional el proyecto. No me quedé, sin embargo, con mi crítica oportuna, reitero, oportuna. Me di a la tarea con el compañero Thompson Chacón, Roberto Thompson Chacón, me di a la tarea de construir, articular y consensuar un proyecto alternativo que sí fuera equilibrado, pero que además contara con el apoyo de los sectores sociales y económicos de este país. Lo hicimos oportunamente, lo pusimos sobre la mesa, lo llevamos a la mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Muchas gracias, don Roberto. Y ahí dijimos no solamente lo que era jurídicamente correcto, no solamente lo que era técnicamente correcto, sino también lo que era políticamente posible, porque esas tres cosas son absolutamente compatibles entre sí.
lo técnicamente correcto, lo jurídicamente correcto y lo políticamente correcto. Y tan es así que también oportunamente esa mesa legítima en la que participaron 175 organizaciones sociales se pronunció y le dio un espaldarazo a ese proyecto alternativo. Entonces, mi crítica fue oportuna, mi crítica fue de frente, hablé claramente con la señora ministra de Planificación, participé gracias a la oportunidad que me dio la diputada Araceli Salas de Duarte en la Comisión de Gobierno de Administración. Ahí también oportunamente hice los planteamientos correspondientes y no me quedé en la crítica, sino que además construí con los sectores sociales, con el apoyo de don Roberto Thompson, un proyecto alternativo para beneficio de todos los costarricenses. Advertí oportunamente que las sesiones del plenario, durante las cuales se conocieron las mociones de reiteración, eran un peligro mayor, como en efecto lo fueron. Ese proyecto de empleo público no sirve porque no incluye a instituciones fundamentales como lo es el Instituto Costarricense de Electricidad. No es posible que el ICE no esté incluido. El ICE es una bomba de tiempo y esa bomba de tiempo, si explota, se va a llevar en banda a todo el poder, a todo el gobierno. Ese proyecto de ley, además, no tiene una evaluación de desempeño, de forma tal de que los empleados o funcionarios públicos que no cumplan no pueden ser evaluados y no pueden ser despedidos. Ese proyecto de ley no deroga una serie de leyes especiales que han producido, que han creado injusticias y desorden. Ese proyecto de ley no viene a resolver el desorden que existe en el empleo público, pero además es un proyecto de ley que es injusto dentro de los funcionarios públicos. Están incluidos, en primer lugar, los maestros de este país. ¿Por qué van a estar incluidos los maestros de este país y van a estar excluidos los ingenieros del ICE? ¿Por qué vamos a utilizar de carne de cañón a los maestros de este país y vamos a dejar a los ingenieros del ICE sin supervisión alguna? Eso es injusto también dentro de los funcionarios y empleados públicos del gobierno. ¿O es que hay empleados públicos de mayor categoría y hay empleados públicos de menor categoría? ¿Por qué se va a premiar a una institución como es el ICE, donde sabemos que ni siquiera hay contabilidad, por el amor de Dios? Y vamos a alcahuetear al ICE por razones ideológicas, como siempre se alcahuetea al ICE por razones ideológicas, y vamos a meter a los maestros de este país en un callejón sin salida. ¿Y por qué es un callejón sin salida, diputada Villegas? Es un callejón sin salida porque su futuro va a depender del apetito político del Mideplan y del gobierno de turno. Entonces, los maestros de este país van a estar supeditados al humor político y a la ideología del ministro o la ministra de Planificación y del presidente de la República. Eso no tiene sentido. ¿Cómo se va a ejercer la libertad de cátedra por los maestros de este país si saben que tienen una espada de Damocles encima? Porque si no se comportan, ahí va a estar el Mideplan castigándolos. Esto no tiene sentido por ningún lado. ¿Qué hora es?
Faltan 2 minutos. No, me reservo el tiempo. Diputada Presidente, muchas gracias.